¿Qué parte de la historia puede estar influenciando en tu comportamiento, en tus síntomas también biológicos? Es importante reconocer tu historia familiar, saber que existe un método, existe una herramienta denominada psicogenealogía transgeneracional, en la cual vamos a aprender a realizar el árbol genealógico, para así poder encontrar esas resonancias de las que hemos hablado y esas fechas particulares que nos pueden dar indicios de cómo nuestra historia personal puede estar relacionada con la historia de alguno de nuestros ancestros o de nuestros familiares. Tenemos que tener presentes que nuestro punto de base son nuestros padres. Todas las personas somos hijos y tenemos un padre y una madre. Para comenzar a construir nuestro árbol, tenemos que preguntar por ese padre y esa madre que dieron a luz a esa persona. Para ordenar este árbol existe un método específico. Las personas del sexo masculino vienen indicadas con un triángulo y las personas de sexo femenino vienen indicadas con un círculo. Las uniones se indican con una línea que sale debajo de cada uno de estos símbolos, triangular y circular respectivamente. Los triángulos y círculos que se indiquen debajo de esa línea corresponden a los hijos. Cuando la unión se disuelve, cuando hay divorcios, separaciones, se indica también con dos líneas diagonales. En el árbol es importante indicar todos los hijos, incluso los no nacidos, los abortos, las muertes prematuras. Es importante indicarlos todos porque cada uno de ellos tiene un lugar específico y ese lugar específico nos puede arrojar una información diferente si lo tenemos en cuenta, así no lo tenemos en cuenta. Siempre es importante considerar el orden en el que se indican los hijos de mayor a menor. Es siempre una lectura de izquierda a derecha, empezando el mayor en la parte izquierda, sea este un hijo no nacido, sea un aborto, sea una muerte prematura o sea un hijo efectivamente nacido. Siempre se comienza desde la parte izquierda y se finaliza con el último en la parte derecha. Cuando ocurren los divorcios o las separaciones y se crean otras uniones que crean nuevas familias con otros hijos, esos también es importante que sean indicados en el árbol, porque un árbol familiar siempre funciona como un todo. Todas sus ramas están interconectadas, independientemente de si las relaciones entre los miembros de la familia sean armoniosas o no. Todas las ramas están interconectadas y cada persona desde ese lugar que tiene influye o positiva o negativamente a los demás. Pero es importante que no se omita nada en el árbol familiar, porque toda esa información nos va a arrojar contenido de precioso valor. Una vez que comprendemos cómo vamos a ir estructurando nuestro árbol genealógico, ahora pasamos a la fase de comprender cómo se crean las resonancias por fechas y también por rango de hermandad. Comenzamos con la resonancia por fechas y luego lo vamos a ir viendo en un ejemplo, pero para comenzar explico que aquellas personas nacidas en los meses de enero, es decir, el mes 1, abril, el mes 4, julio, el mes 7 y octubre, el mes 10, tienen una resonancia particular siempre y cuando el día del nacimiento esté en un rango. Algunas personas, algunos teóricos dicen de 7 días, otros dicen de 10 días, es decir, o 10 días antes o 10 días después. Lo mismo sucede con aquellos nacidos en el mes de febrero que tienen la columna siguiente y con los nacidos en el mes de marzo que tienen la columna del 3, 6, 9 y 12. Como ya sabemos, el árbol familiar funciona como un todo y entre todos sus miembros interactúan y se influencian los unos a los otros. Los números o las resonancias numéricas se explican porque los números son conectores de lo tangible con lo intangible. De la misma forma como las personas que nacen en febrero y tienen alguna afinidad o pueden tener potencialmente una afinidad con un familiar nacido en el mes de noviembre, de acuerdo al rango de proximidad de 10 días de nacimiento, pues también sucede con los rangos de hermandad. Los primogénitos tienen una mayor afinidad con aquellos nacidos en cuarto lugar o con aquellos hijos nacidos en séptimo lugar si hubieran. Y estos rangos de hermandad no solamente se pueden observar
de forma horizontal, sino también de forma vertical. Es decir, si soy la primogénita y mi padre es el cuarto hijo de todos sus hermanos, entonces ahí se podría potencialmente generar una afinidad. Si existe una afinidad, pues este rango podría explicarlo. Digamos que toda esta información nos indica cómo nosotros podemos estar vinculados más allá de nuestro ADN, más allá de nuestra línea sanguínea, con resonancias que se generan, se crean de forma inconsciente. Podemos descubrir los dobles, es decir, aquellos que tienen un patrón determinado, un destino de cosas que tienen que vivir, y esa información la traspasan a otros, son, digamos, unos gemelos simbólicos. Las personas que están agrupadas en una columna determinada pueden ser dobles de otros, pero también los dobles pueden ser por nombre, porque los nombres también tienen una carga importante de información. Por ejemplo, cuando solemos ponerle a nuestros hijos el nombre de nuestro abuelo, porque lo quería mucho a mi abuelito y mi abuelito se llamaba Pedro, y entonces yo, por honrar a mi abuelito, le pongo Pedro al niño. Pero este nombre viene con una carga. Este nombre no es un nombre nuevo, es un nombre que ya está asociado a la vida de alguien. Y esta asociación puede generar una influencia en el patrón de comportamiento de la persona, porque en la línea familiar, en todo lo que tiene que ver esta cultura familiar, hay un patrón de comportamiento que está asociado con ese nombre, e inconscientemente le estamos transmitiendo ese patrón de comportamiento a la persona o al niño que va a venir. Cuando me refiero a carga, me refiero a que la mayoría de las veces, si heredamos también cosas positivas, solemos heredar todas esas dificultades que esa persona vivió o que no pudo resolver. Ese es el motivo por el cual se crean estas resonancias, porque el clan necesita que esas informaciones inconclusas o no bien gestionadas sean tramitadas por la persona a la cual se le está dando el rol del doble. Se puede decir que otorgándole el nombre, unimos el destino de esta nueva persona, de esta nueva vida, al de esa persona de quien estamos tomando ese nombre. Por otra parte, las líneas de afinidad que se crean con las fechas de defunción, es decir, una persona que nace en la misma fecha, en línea de afinidad con la fecha de defunción de otro familiar, esa persona se dice que es un heredero universal. Esa persona que va a heredar toda la carga de este familiar que ha fallecido. La característica principal del heredero universal es de que se han conocido ambos en vida, algo que no sucede con el yaciente. El yaciente generalmente es esa persona que también, por la resonancia de las fechas, viene a cargar con esa información de duelo de un familiar que ha muerto antes de su nacimiento. Entonces, esta persona, de forma completamente inconsciente, está cargando con un duelo que no fue bien elaborado por el núcleo familiar o por todo el clan, y es lo que viene a expresar, es lo que viene a resolver. Tiene ya activo de forma automática ese programa. Por último, tenemos la línea maestra. La línea maestra es esa línea, esa conexión que se crea, esa resonancia que se crea entre dos personas que tienen que aprender mutuamente de ellos, de sus propias vidas. Esta afinidad se reconoce porque las fechas de nacimiento están en la misma columna de afinidad, pero tienen una diferencia exacta de 6 meses, siempre tomando en cuenta el rango de aproximación. Las líneas maestras se consideran no solo las personas, sino también es importante considerar otro tipo de fechas, como las fechas de accidentes. Hay accidentes que pueden estar en línea maestra con nuestra fecha de nacimiento, y eso quiere decir que allí tenemos un aprendizaje importante que asumir para poder evolucionar en nuestro camino. Del árbol genealógico, lo más importante que tenemos que aprender a hacer es asumir la responsabilidad de nuestra conciencia. Cuando trabajamos con el árbol genealógico, también tenemos que trabajar de forma conjunta con el manejo de la obsesión. Es decir, a veces nos obsesionamos con las fechas cuando se nos revelan esos silencios,
cuando nos damos cuenta de cómo ha marcado un movimiento migratorio a todo nuestro clan, o cuando hubo un accidente, cuando hubo una tragedia, cuando nos damos cuenta que un silencio estaba relacionado con un abuso o con violencia de cualquier tipo. Más allá de victimizarnos o de dar las culpas, usar esta historia, este pasado o querer cambiarlo, el trabajo aquí en el árbol genealógico también va orientado a hacernos responsables de que somos parte de este clan, aceptar que las cosas han sido como han sido, que no se pueden cambiar porque la forma en que han sucedido nos ha llevado al punto en el que estamos ahora. Es decir, si toda esa carga emotiva, si toda esa historia complicada muchas veces no hubiera sido de esa manera, nosotros no estaríamos en el momento en el que estamos y no seríamos quienes somos. Ahora, en este momento, nosotros estamos viendo esas repeticiones para poder darles luz y ese es nuestro papel, ese es nuestro rol en este momento, dar luz a esas repeticiones y poder sanar esos patrones para luego construir y dejar un legado. Para clarificar cómo funcionan específicamente las fechas, vamos a usar un árbol genealógico hipotético y así vamos a identificar cuál es esa resonancia, cómo podría calcularse o cómo podrían identificarse los dobles y todas estas figuras que acabamos de mencionar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el árbol genealógico no siempre está rico de toda la información que nosotros queremos. Algunas veces podrán faltar fechas, otras veces podrán faltar incluso nombres. Algunas familias pueden incluso omitir algunos miembros por diferentes motivaciones. Nosotros solamente vamos a trabajar con la información que hay, con la información existente. Por ello, coloqué en este árbol genealógico de nuestro consultante llamado Lucas, un árbol hasta la cuarta generación, es decir, hasta los bisabuelos. Pero los bisabuelos no tienen fechas, porque muchas veces no tenemos datos concretos de esas personas, de esos ancestros. De igual forma, es importante considerar los nombres o cualquier dato relevante que haya de la historia de nuestros antepasados. Acá en este árbol podemos ir identificando, comenzamos a identificar los dobles. Los dobles por nombre serían Augusto, el bisabuelo y el abuelo. Como bien podemos observar, este nombre no se queda allí, sigue resonando en el árbol genealógico hasta la esposa de Lucas, porque no solamente el nombre lo podemos considerar como de un género. Recordemos que nada es casualidad. Todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones tienen un respaldo de toda nuestra información inconsciente y tomamos decisiones creyendo que son casuales, pero estas decisiones en realidad lo que hacen es que nos generan una resonancia particular y nosotros vamos buscando esas sintonías que para nuestra conciencia son invisibles, pero para nuestro inconsciente son muy claras. Aquí Lucas está casado con una mujer de nombre Agustina. Ya hay una afinidad con este nombre desde su línea paterna. Lo particular del árbol genealógico es que estos programas tienen que ver con toda esa información. Hay familias que pueden resultar incluso parecer como espejos, porque hay algo en nuestro inconsciente, en nuestro comportamiento que hace identificar eso que es similar a lo que nosotros tenemos y allí vamos a compensar, a complementar, a vivir la experiencia que nos corresponde vivir. El nombre Pedro también tiene una fuerte resonancia y es probable que existan dobles con este nombre. Por ejemplo, en la línea materna está el bisabuelo y el abuelo, pero también en la línea paterna hay un bisabuelo con este nombre. Y luego, de forma horizontal, están los gemelos, que uno de ellos viene nombrado Pedro. Aquí se siguen repitiendo, que es algo muy común ver en las familias, que se repiten determinados nombres, porque hay un componente allí
que tiene una carga importante y que tiene esa necesidad de salir a la luz, de alumbrar esa sombra. Otro nombre también que vemos haciendo doble es el nombre de Soledad y también el nombre María, Mario, María. Este nombre salta una generación, pero la hija de Lucas la llaman Alba María. Estos nombres compuestos también tienen el mismo valor y tienen la misma carga. Vamos a tomar como centro a Lucas. Vamos a tomar las fechas de Lucas, es decir, la fecha de nacimiento de Lucas, para ver cuáles son las fechas con las que él está particularmente en afinidad o en resonancia. Entonces, para calcular esto, hacemos una tabla. Nos ubicamos primero en la columna específica. Si Lucas nació el 3 de mayo del 88, entonces nosotros nos vamos a ubicar en la columna de 2, 5, 8 y 11, es decir, febrero, mayo, agosto, noviembre. Estos son los meses que vamos a considerar en mayor resonancia. Sin embargo, si tomamos el rango de los 10 días, es decir, 10 días antes o 10 días después de esta fecha de nacimiento, vamos a darnos cuenta que una persona nacida el 3 de mayo está muy cercana al mes anterior, es decir, al mes de abril. Aquí podemos observar entonces que el rango de afinidad de los 10 días de Lucas quedaría de esta manera. Del 23 de abril al 13 de mayo hay un rango de resonancia con la fecha de nacimiento. Hacemos este mismo rango y este mismo rango lo llevamos hacia los otros meses para ver si en esos meses también hay familiares que se encuentran en este rango de afinidad. Por la fecha de nacimiento, Lucas tendría afinidad con las personas que han nacido entre el 23 de enero y el 13 de febrero, entre el 23 de abril y el 13 de mayo, entre el 23 de julio y el 13 de agosto y entre el 23 de octubre y el 13 de noviembre. Si regresamos al árbol, vamos a encontrar cuáles son potencialmente los dobles o esas personas con las que Lucas tiene una mayor resonancia con respecto a programas, a destino compartido o a formas de comportamiento o una carga hereditaria particular. Observamos que a nivel de dobles, Mario nació el 10 de agosto. El 10 de agosto entra en resonancia con este rango de fechas de afinidad que tiene Lucas. Lucas es doble de Pedro, porque Pedro nació el 8 de febrero y entonces entra también en este rango. Observamos que también Lucas está en afinidad como doble de Soledad, es decir, de su madre, pero hay una diferencia particular de 6 meses y esos 6 meses convertirían por resonancia a Lucas y a Soledad en líneas maestras. Una particularidad que podemos observar en este árbol familiar es que antes del nacimiento de Lucas hubo una muerte prematura. Generalmente cuando hay una pérdida dolorosa antes de que nazca otra persona, esa persona puede tener una tendencia a ser yaciente. Observando obviamente los síntomas, podemos determinar si esta persona es yaciente o si simplemente carga ese fantasma. Lucas, con su pareja Agustina, que tuvieron 3 hijos, podemos observar que ellos tuvieron una pérdida, un aborto, justamente antes de Gabriel. Y Gabriel, si notamos las fechas también de nacimiento, entra por pocos días en resonancia con su padre Lucas. Esto es un ejemplo de cómo podríamos ir encontrando todos esos detalles. Cuando lo hagamos con nuestro propio árbol, vamos a comenzar a observar todas estas coincidencias, todas estas fechas y vamos a ir logrando entender el por qué, vamos a ir dándole un sentido y luego poco a poco vamos a ir también entendiendo para qué aprendí esto y qué voy a hacer con esto que aprendí. Con el ejemplo de Lucas podemos ver que hay muchas fechas en resonancia, que se coinciden, que hay bastantes afinidades, que incluso hay fechas determinadas como la fecha de la muerte de sus abuelos, que coincide también
con la fecha de su nacimiento. Entonces, por allí hay unas cargas importantes. Esto a él lo podría incluso hacer heredero universal de esos conocimientos, de todo lo que ellos aprendieron y lograron integrar con amor, pero también de todas esas cosas que quedaron pendientes y que todavía no fueron o no lograron ser vistas o integradas. Entonces pasa que cuando una persona está tan cargada de tanta información que viene con una línea maestra ya definida, que es doble o que tiene la carga de un fantasma, son muchas cosas que puede tener esta persona que lo pueden llevar a ser el elegido de alguna manera o como se le llama, la persona reparadora del clan. Las personas reparadoras del clan las podemos identificar porque tienen un nivel de conciencia elevado con respecto a sus pares o a las otras personas de su clan, porque son buscadores curiosos. Pueden ser personas también con una sensibilidad muy marcada y pueden llegar a trascender todos estos silencios y todas estas cargas para permitirles a la generación de descendencia, pues, tener una oportunidad de mayor crecimiento y mayor expansión. La mayoría de las personas que estudiamos estas técnicas, que profundizamos en estos conocimientos, sentimos un llamado particular para reparar, y este llamado tiene que ser atendido, debe ser escuchado con honra, con compasión, con aceptación, ya que de esa forma lograremos integrar nuestras sombras y así logramos hacer que nuestro lugar en el clan familiar no se caracterice por haber dejado cicatrices, sino más bien hermosas huellas de aprendizaje y de gran valor para las generaciones que nos van a suceder. Te agradezco mucho por tu atención.